Muy bendecido día tenga usted, mi amigo, mi amiga, una vez más el pastor Santiago Escobar trayéndole una reflexión bíblica. La reflexión de hoy está basada en Romanos capítulo 8, verso 1. Un texto muy alentador, de mucha esperanza, que debemos de ponerle mucha atención. Romanos 8:1, palabras del apóstol Pablo, dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero la condición es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es importante, quiero explicarle un poco sobre la lucha entre la carne y el Espíritu. Si vence el Espíritu, no hay condenación. Si vence la carne, entonces sí hay condenación. Mire lo que dice. Le voy a explicar un poquito en base a una anécdota. Había un hermano que vivía en el campo, un poco lejos de la ciudad, pero iba a la iglesia a la ciudad y le tocaba viajar mucho a pie. Un día, en un cumpleaños, uno de sus hijos le regaló dinero suficiente para que se comprara un caballo. Su hijo le dice: papá, te regalo este dinero para que te compres un caballo para que ya no vayas a pie a la iglesia. Este hermano, de nombre Genaro, el hermano Genaro se va un día al pueblo, al mercado de animales, y a escoger el mejor caballo. Y sí, encontró un caballo precioso, un caballo blanco, muy lujoso, de muy buena vista, de muy buen andar. Y contento trató el caballo y lo compró. Se fue a su casa muy contento a alistar su caballo, bañarlo, alistarlo para el fin de semana que tenía que ir a la iglesia. Pero cuando se fue a la iglesia el fin de semana, se llevó una sorpresa. Una sorpresa de mal gusto. En primer lugar, el caballo pertenecía o había pertenecido a un charro, a un cantante de esos que se montan en su caballo y el caballo baila mientras el jinete canta. Así que el caballo, cuando llegó a la ciudad y oyó la música de banda, el caballo comenzó a bailar. Y no quería caminar el caballo, sino que mientras la música estaba sonando, el caballo quería seguir bailando. El hermano Genaro tuvo que batallar, picarle las costillas con las espuelas, darle riendazos al caballo para hacerlo pasar del lugar donde estaba la música. Más adelante, cuando él quiere guiar al caballo hacia la iglesia, el caballo agarra otra ruta y se va rumbo a una cantina, porque era la ruta que seguía su jinete anterior. El hermano Genaro, por mucho que quiso lograr que el caballo no siguiera rumbo a la cantina, tuvo que pasar por la cantina porque el caballo no caminaba para otro lado. Así que el hermano Genaro comenzó a batallar con aquel caballo, porque el caballo había pertenecido, estaba acostumbrado a un estilo de vida. Le costó mucho trabajo al hermano Genaro entrenar al caballo a un estilo de vida diferente. Hasta que por último logró dominarlo y logró que el caballo caminara para donde el jinete lo guiaba. Porque el caballo estaba ya acostumbrado. Oía la música, se ponía a bailar y para cualquier lugar donde lo llevaran, si lo llevaban a una tienda, a un mercado, primero tenía que pasar por la cantina, porque ese era el estilo de vida del antiguo jinete.
Esto nos sirve para ejemplificar la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Cuando nosotros no le servimos al Señor, estamos acostumbrados a un estilo de vida y somos guiados por el deseo de la carne. Y nuestro espíritu no tiene dominio. Quien tiene dominio es la carne. Nuestro espíritu, aunque sepa que está haciendo lo malo, siempre termina haciendo lo que la carne desea. Pero una vez que nos entregamos a Cristo, comenzamos a conocer la palabra de Dios, comenzamos a conocer qué es la voluntad de Dios para nuestra vida cuando leemos la Biblia, y comenzamos a tratar de hacer la voluntad de Dios. Nuestra carne se resiste igual que el caballo del hermano Genaro. La carne se resiste y quiere seguir otra vez, quiere seguir por el mismo camino antiguo. Jesucristo dijo que para heredar el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es un cambio en el ser interior nuestro. Es que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, le estamos dando lugar al Espíritu de Cristo a entrar en nosotros. Y cuando el Espíritu de Cristo entra en nosotros, se une con nuestro espíritu y nos da la fortaleza para dominar a la carne. La carne es como el caballo del hermano Genaro, que necesita ser dominado. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:24 que los que son de Cristo han crucificado la carne junto con sus pasiones y deseos. Entonces la lucha entre la carne y el espíritu es una lucha a muerte. Si somos dominados por los deseos de la carne, la Biblia dice que el que vive dominado por la carne nos conduce a la muerte. Pero si por el espíritu hacemos morir los deseos de la carne, entonces tenemos vida. Uno de los dos tiene que morir. O muere el espíritu o muere la carne. Necesitamos hacer morir los deseos de la carne, pero para ello necesitamos fortalecernos en el espíritu. No tiene lógica que el caballo gobierne al jinete. Así que el jinete es el que debe de gobernar al caballo. Así también nosotros debemos de gobernar la carne, como el jinete gobierna al caballo, para que podamos mantener la salvación. Porque cuando hablamos aquí de lo contrario de condenación es salvación. Ahora pues, dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algunas personas me han preguntado, ¿cómo puedo asegurarme de que a la hora de morirme voy a ir al cielo? Aquí lo dice claramente, no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu, los que están en Cristo y andan conforme al Espíritu. No significa los que están en una iglesia, sino los que están en Cristo. Hay gente que está dentro de la iglesia, pero no está en Cristo. No somos salvos por ser miembros de una iglesia, ni siquiera por ser ministros de una iglesia. Somos salvos por Cristo, que entró en nuestro corazón y le hemos dado lugar para que Él fortalezca nuestro espíritu, y con la fortaleza del Espíritu de Cristo, junto con nuestro espíritu, si gobernamos la carne, no vivimos conforme a los deseos de la carne, entonces no hay ninguna condenación, porque aquí lo garantiza, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si alguien dice, yo soy cristiano, yo soy salvo, pero anda viviendo gobernado por los deseos de la carne, lamentablemente ser salvo no es un capricho, no es una declaración, es una relación estrecha con Cristo Jesús. Y una relación estrecha con Cristo Jesús nos lleva a ser buenos jinetes y gobernar al caballo de la carne. Que Dios le bendiga.